buenos días querida familia, muy feliz domingo para ustedes que van a compartir en familia en este día y también muy buenos días a todos aquellos que siguen su trabajo en lo cotidiano, la entrega cotidiana, también inclusive en este día domingo. Querida familia, estamos celebrando el tercer domingo de Pascua, ya nos adentramos al espíritu pascual y vamos avanzando en este camino. Y bueno, simplemente voy a compartir antes de la reflexión el Salmo y el Evangelio. ¿Por qué voy a ir haciendo esto los domingos? ¿Por qué? Porque por ahí las lecturas de los domingos tienen una riqueza particular, ¿no? La iglesia prevé y pone textos que son muy lindos y sobre todo en el tiempo pascual tenemos textos que nos ayudan a reflexionar muchísimo sobre algunas cuestiones prácticas, propias, concretas de nuestras vidas y que vivimos cotidianamente. Por eso simplemente vamos a empezar diciendo el Salmo. Los invito a que puedan responder también desde su lugar, desde donde estén escuchando esta lectura y contemplación de la palabra. En sus hogares la antífona del Salmo. La antífona dice: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia, de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Y hacemos la lectura del Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿Qué cosa? Ellos le respondieron: Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa,
tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras se nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es impresionante cómo nosotros podemos ver la tristeza que llevaban los discípulos de Maús. Ellos cuando iban caminando y Él se les aparece y no lo pueden reconocer, el mismo Señor le pregunta: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Y dice que uno de ellos, llamado Cleofás, le responde: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Y él le pregunta: ¿qué cosa? Este es el primer elemento del Evangelio en donde en cierta forma me quiero detener, ¿no? ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Y, y me hace recordar algunas experiencias que uno vive en el sacerdocio, ¿no? E inclusive de manera muy personal. Muchas veces nosotros vamos por el camino ah, sufriendo y sin entender lo que vivimos cotidianamente. A uno le ha tocado acompañar muchas personas las cuales no pueden entender lo que Dios viene haciendo en sus vidas. Y a veces ese hacer de Dios que es medio doloroso y en donde uno puede malinterpretar y de pronto entender que Él en realidad no está, cuando en realidad sí está, pero lo que está haciendo es tan increíble que a veces implica pasar por ese pico que nos va modelando, ¿no? Y ahí es donde uno experimenta que pareciera que Dios nos ha abandonado cuando en realidad es cuando más está con nosotros y lo que está haciendo es moldeándonos. A ver, lo digo en primera persona. A mí me ha sucedido muchísimas veces el pensar que Dios me ha dejado en cierta forma. La pregunta eterna: ¿cómo hago para conseguir la felicidad plena? Porque uno es feliz por periodo de tiempo muchas veces, ¿no? Cuando nos regalan algo, cuando nos dicen que nos quieren, cuando nos sentimos bien porque nos salió algo, cuando cumplimos un proyecto, corto, mediano, largo plazo. Cuando vivimos diferentes situaciones, vivimos la felicidad, sí, pero a ver, esa felicidad es una felicidad en cierta forma, podríamos decir, pasajera, que no nos planifica de en todo, o por lo pronto no nos hace de felices. La felicidad que da Dios en el moldeado es otro tipo de felicidad que muchas veces nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos vivir como una felicidad efímera en este mundo. Y aquí los discípulos de Maús iban llenos de tristeza. ¿Por qué iban llenos de tristeza? Porque no podían reconocer a Jesús. O sea, si ellos hubieran reconocido a Jesús, ¿qué hubiera pasado con ellos? Se hubieran invadido de alegría. Inclusive después, más al final del Evangelio, lo vamos a ver. Ellos se sienten invadidos, o sea, se le abren los ojos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con la tristeza? Se disipa. ¿Por qué? Porque lo reconocieron. Cuando se reconoce a Jesús, la alegría invade de tal forma el corazón que es hasta casi imposible experimentar tristeza. ¿Por qué? Porque ahora hay algo que plenifica, que da el gozo. Miren, soy testigo de un montón de milagros de este tipo, en donde he visto muchas personas tristes porque no han podido reconocer a Dios, pero de pronto, cuando pueden reconocerlo, viven la alegría. Viven la alegría. Yo lo he contado como caso muchas veces, ¿no?
Una vez una situación que me pasó en una parroquia al, al sur de Córdoba, en la ciudad de La Carlota, tuve la oportunidad de acompañar muchas veces a un sacerdote muy amigo, al que aprecio mucho y quiero mucho, eh, en esa parroquia, y yo iba y le tomaba la parroquia cuando él podía tomarse vacaciones, ¿no? Y una vez, estando con la gente, atendiéndola, un día llega una persona y me dice que no podía encontrar la alegría, que hace mucho tiempo venía buscando la alegría y, y no podía encontrar alegría bajo ninguna forma. Y, y ese día, cuando nos pusimos a charlar sobre su historia, y ella me empezó a contar un montón de cosas de la historia, ¿no? Muy dolorosas de por sí, muy dolorosas. Y cuando fuimos hablando y avanzando, le dije, ¿vos te diste cuenta de algo? Y ella me dice, no, padre, ¿qué? En que todavía seguís atada a tu historia y seguís como los discípulos de Maús, caminando sin reconocer a Jesús, que ha estado también en esa historia, que ha obrado también en esa historia. Y creo que en ese momento es como que esta persona hizo un clic y dijo, "Oh, padre, pero Dios no estuvo en esta historia". ¿Cómo que no? Dios estuvo en esa historia, estuvo en tu historia dolorosa. E inclusive actuó, dice, pero padre, ¿cómo puede actuar Dios en esto que viví tan dolorosamente? Digo, sí, actuó, estuvo, Dios no lo quiso, pero lo viviste y permitió para que hoy seas la persona que vos sos. Si no, definitivamente vos no serías la persona que hoy sos. Y creo que en ese momento esta persona hizo un clic y empezó a ver cómo Dios ha ido pasando durante toda su vida personal. Y acá creo que está la clave de lo que estoy diciendo. Muchas veces no vemos cómo Dios va pasando por nuestra historia. Más bien vemos cómo, en definitiva, Dios va obrando, pero no nos convencemos que Dios realmente sea el que esté ahí actuando, dándonos nueva vida, sosteniéndonos y también puliendo las personas que hoy somos. Que yo sea Julio, que ustedes sean fulano, mengano, los hace con una manera concreta y muchas veces de dolor concreto que pudieron haber vivido en sus vidas. Hoy el Señor les pregunta a los discípulos de Maús, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? ¿De qué cosas vienes cargando cotidianamente en tu vida tan llenos de tristeza? ¿Qué cosas es las que te hacen triste a lo largo de tu vida? ¿Qué cosas son las que en cierta forma, tristemente, no te dejan reconocerme? Jesús podría preguntarnos eso de pronto hoy en cierta forma y poder entender que en realidad Dios está ahí. El único problema es que no lo reconocemos como los discípulos de Maús hoy no lo reconocen, porque no lo reconocen. Inclusive uno de ellos, llamado Cleofás, dice que le pregunta, ¿tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Y Jesús, haciéndose el vivo, le pregunta, ¿qué cosa? Y ellos le responden, lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso, bla, 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 bla. Habían sido incapaces de reconocer a Jesús, pero ellos iban cargados de tristeza. Yo creo que la clave de nuestra vida pasa lo que viene posteriormente en el Evangelio hoy, ¿no? Cuando Él se queda, ¿no? Después de la invitación, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto se va a oscurecer, ¿no? Y Él entra a quedarse. Y cuando estaban a la mesa, toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y lo da. Entonces se le abrieron los ojos. Lo que dicen los discípulos de Maús, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros le decimos a Jesús, quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde, porque ya es oscuro, Señor? El momento de nuestras vidas cuando la oscuridad nos gana el alma, es la súplica que nosotros le hacemos a Jesús, quédate con nosotros,
por favor, porque más, porque no me da más el cuero, porque necesito que vos me vuelvas a poner de pie, necesito que vos me vuelvas a dar fuerza. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros cotidianamente experimentamos la oscuridad y queremos que Él venga? Y dice que Él se queda, Él se quedó, y es ahí cuando se le abren los ojos. ¡Wow! ¿Cuándo se le abren los ojos? Cuando parte el pan. Cuando ellos son capaces de comulgar, de dar la gracia de la Eucaristía. Y aquí está la respuesta de todas nuestras preguntas existenciales, ¿no? ¿Cómo hacemos para alcanzar la felicidad? Reconocerlo a Él. La felicidad plena implica reconocerlo a Él como Señor de mi vida. Segundo, como algo para hacer plena esa felicidad, compartir el pan. Cuando le abren los ojos a los discípulos de Maús, cuando Él toma el pan y pronuncia la bendición, ¿no? Ahí solamente se le abrieron los ojos. Significa que la Eucaristía es la que nos muestra el lugar. Ella es la que nos lleva, en definitiva, a reencontrar la paz interior. Ahí está la clave de nuestras vidas. Aquí se da la clave de nuestras vidas. Entonces hoy, querida familia, pido de manera muy especial en que el Señor hoy, en este tercer domingo de Pascua, nos conceda la gracia de los discípulos de Maús. Primero, cuando salga esta pregunta de nuestro corazón, ¿qué veníamos hablando en el camino y por qué estábamos tan tristes? Simplemente reconozcamos en que Dios fue obrando nuestra historia. Pidan esa gracia de sanación para la historia personal e inclusive en Dios que Él sea capaz de obrar de una forma muy particular sobre los corazones heridos. Esto es necesario, sí o sí es necesario. Y es necesario poder dejar actuar al buen Dios para que Él sane nuestras heridas. Si no, va a ser imposible. Viviremos cargando mochilas llenas de heridas, llenos de pasado, llenos de situaciones todavía no sanadas, no perdonadas. Y aquí es donde está la clave para conseguir la felicidad. Y en un segundo momento, si queremos realmente sanar y desprendernos de esas mochilas llenas de dolor, llenas de tristezas y llenas de heridas del pasado, deberemos de reconocerlo a Él, pero solamente luego de que parta el pan. Y ahí es clara, acercarse a la Eucaristía, acercarse a la comunión, acercarse al encuentro con Él, acercarse a la intimidad con Jesús. Y entender que muchas de las cosas que nosotros cotidianamente vamos viviendo son permitidas por Él, no queridas, pero muchas veces permitidas para que hoy seamos las personas que somos, para que hoy seamos, yo sea Julio y ustedes sean ustedes, cada uno por su nombre. Hoy te invito a que de manera muy especial vos le preguntes al buen Dios que por qué te permitió pasar por ciertas situaciones y que puedas ver en cada una de esas situaciones cómo Dios en realidad va haciendo la persona increíble que sos vos hoy. Da gracias a Dios por esto, porque es lo que nos hace únicos e irrepetibles frente a los demás. La historia personal, que está cargada de aventura, cargada de dolores también, pero de un misterio insondable de Dios que hoy a mí me hace Julio y a vos te hace quien sos. Dios te bendiga inmensamente en este domingo. Quien te ha hablado es el Padre Julio Fáez, desde la parroquia Sacred Heart en la ciudad de Peoria, estado de Illinois, Estados Unidos. Que tengas bendecida semana. Y Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.